Este nuevo tema de física se llama movimiento circular y se da cuando el cuerpo se mueve en una trayectoria que puede ser una circunferencia o una porción de ella. Los objetivos de la sección son reconocer las características del movimiento circular y diferenciar entre movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, que son los dos tipos de movimiento que vamos a ver como casos particulares. También sería que puedan realizar el cálculo tanto con magnitudes lineales como angulares e identificar fenómenos en la naturaleza relacionados con movimiento circular, así como también con temas o casos relacionados con las energías renovables. Entonces, el movimiento circular se caracteriza porque los desplazamientos son curvilíneos, corresponden a una circunferencia o arco de circunferencia, como ya mencioné. Ese arco recorrido se representa con el delta S. La dirección de la velocidad lineal cambia. Puede que el valor del módulo se mantenga, pero sí o sí se cumple que la dirección del vector velocidad cambie. Entonces existe lo que se llama una componente de la aceleración que es perpendicular a la trayectoria e incluso aunque tengamos el caso en que la velocidad sea constante. Esa aceleración va a ser la causante o se debe a la variación en la dirección del vector velocidad y se denomina aceleración normal o aceleración centrípeta. En el dibujo que se muestra aparece, que es un caso particular el que se muestra, el vector velocidad siempre con la misma longitud, quiere decir que su rapidez o su módulo se mantiene constante, pero lo que cambia es la dirección. Ese cambio en la dirección, aunque el módulo se mantenga, implica la presencia de una aceleración que llamamos radial, normal o centrípeta, y que se caracteriza por ser perpendicular a este vector velocidad que va cambiando de dirección y que se dirige o que tiene un sentido hacia el centro de, en este caso, la circunferencia, que es la trayectoria en la que se está moviendo el cuerpo, que está representado con el punto negro. Este movimiento circular, si se repite, podemos decir que es un movimiento periódico y que el tiempo en que tarda en dar una vuelta el móvil se denomina período. Y también podemos hablar de una magnitud que se llama frecuencia, que es la inversa del período, y que indica la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, siendo esa unidad de tiempo el segundo. El período para como unidad se utiliza el segundo en el sistema internacional y en el caso de la frecuencia, que es segundo a la menos 1, esa unidad se denomina hertz. Vamos a ver el caso particular de movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se caracteriza por tener una trayectoria que es una circunferencia y la característica es que el módulo de la velocidad se mantiene constante. Pero como es circular, su dirección va a cambiar, que es el ejemplo o el dibujo que vimos recién. Entonces se produce este movimiento en una trayectoria circular sin el cambio del módulo de la velocidad lineal, que se le llama, que es este vector representado con verde, y se obtiene la rapidez, es decir, el valor del módulo, como el cociente entre el arco de circunferencia y el tiempo empleado en recorrer ese arco. También lo podemos calcular sabiendo la longitud de la circunferencia y conociendo el periodo, es decir, el tiempo en que tarda en dar una vuelta, haciendo el cociente entre la longitud de la circunferencia, que va a ser el arco recorrido, y el tiempo y el periodo, que es el tiempo empleado en dar una vuelta, haciendo este cociente, voy a obtener también la velocidad media. Entonces, depende de los datos que tenga, voy a poder usar una u otra fórmula. Esta sería la fórmula de la definición y esta es una fórmula cuando tengo el período y el radio de la circunferencia.
Y acá en esta filmina vamos a hablar de una unidad, no es una unidad, pero sino es una forma de expresar que se utiliza para expresar ángulos y que son los radianes. Los ángulos nosotros hasta el momento los expresábamos en grados, pero la expresión en grados tiene sus limitaciones en las operaciones matemáticas de división y multiplicación, y por eso lo más conveniente es utilizar una nueva forma de expresarlos que es el radián. La definición de radián es, considerando un ángulo inscrito en una circunferencia cuyo vértice es el centro de esa circunferencia, es un ángulo cuyo radio posee la misma longitud que el arco de dicho sector o que ocupa o que determina dicho ángulo. Entonces, coinciden o tienen la misma longitud el radio que el arco. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo que tiene una medida diferente a la de un radián, podemos obtener cuánto vale el ángulo en radianes dividiendo el valor de la longitud del arco dividido el valor del radio. Y así vamos a obtener el valor del ángulo, pero expresado en radianes. De esta fórmula, nosotros podemos despejar también y obtener el valor del arco si tenemos el ángulo en radianes y el valor del radio de dicho ángulo. La forma de convertir ángulos que están expresados en grados y convertirlos a radianes es tener en cuenta la relación que un ángulo de 360 grados expresado en grados correspondería a un ángulo expresado en radianes de 2pi. ¿Por qué? Porque si 360 grados nosotros lo queremos expresar en 2pi, vamos a dividir la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio, dividido el radio, como les dije recién, el arco dividido el radio, me va a dar el valor del ángulo en radianes. Entonces hago eso, divido 2pi por radio, que es el arco de una circunferencia, la longitud de una circunferencia, por el radio, y así obtengo como resultado 2pi. Entonces, 360 grados equivale a 2pi radianes. Con esta relación yo puedo hacer la conversión entre grados y radianes o viceversa. También puedo utilizar como factor de conversión saber que un radián equivale a un ángulo de 57,3 grados. Eso va a depender de lo que ustedes prefieran para hacer la conversión. La cuestión acá en síntesis es que los ángulos se pueden expresar en grados o en radianes y que la utilización de los radianes es más conveniente para los cálculos, y por eso nosotros vamos a utilizar esta forma de expresar los ángulos. Vamos a ver las magnitudes cinemáticas, pero ahora expresadas en función de ángulos o de magnitudes angulares, y las vamos a expresar en radianes. Cuando un cuerpo gira alrededor de un centro de rotación, va a estar barriendo el radio que forma la ubicación de ese cuerpo y el centro, va a estar barriendo ángulos. Para calcular lo que vamos a denominar una velocidad angular, que serían los ángulos barridos y relacionadas con la unidad de tiempo, o la rapidez con la que barren los ángulos este cuerpo que está rotando, yo hago un cociente entonces entre el ángulo barrido y el tiempo empleado en barrerlo. Eso me va a dar una velocidad angular media. Y que si el ángulo está expresado en radianes y el tiempo en segundos, va a tener como unidades segundo a la menos 1. Entonces acá tenemos dos magnitudes. El ángulo barrido, que lo vamos a llamar delta tita, que es el ángulo inicial menos el ángulo final, y la otra magnitud es la velocidad angular, que con esta fórmula nosotros obtenemos la velocidad angular media. Entonces, para dar una vuelta, la fórmula de la velocidad angular sería, en ese caso particular de dar una vuelta, sería 2pi, que es el ángulo barrido en radianes, dividido el período. Y así obtengo la fórmula de la velocidad angular cuando tengo el período como dato.
Y también puede ser 2pi por frecuencia, si reemplazo 1 sobre periodo por frecuencia, obtengo también otra fórmula para el caso en que tenga el valor de la frecuencia. Si nosotros vinculamos la velocidad tangencial con la velocidad angular, relacionamos sus fórmulas, vamos a obtener una fórmula que me permite convertir en una magnitud angular a una magnitud lineal y que va a hacer que la velocidad tangencial sea igual a la velocidad angular por el radio, es decir, multiplicando por el radio la velocidad angular, yo obtengo la velocidad tangencial. Para el caso particular del movimiento circular uniforme, como los ángulos barridos son proporcionales a los tiempos empleados en barrerlos y la velocidad angular va a ser una constante para ese caso particular, esta velocidad media que yo calculé y esta velocidad lineal que calculé van a ser valores que se van a mantener constantes para ese caso particular. Si nosotros a partir de esta ecuación de la velocidad angular despejamos la posición inicial, el ángulo inicial en realidad, vamos a obtener una función lineal de la posición con respecto del tiempo, muy similar al caso del movimiento rectilíneo uniforme. Pero recordemos que ahora estamos hablando de ángulos barridos y de una velocidad angular. Volvemos ahora al tema de la aceleración centrípeta o normal o radial, como se le llama, que es la causante del cambio o es una magnitud que está relacionada con el cambio que está sufriendo el vector velocidad tangencial a medida que el cuerpo gira. Para calcular esta aceleración centrípeta, que es una magnitud en realidad lineal también, tendríamos que hacer el cociente entre la variación de la velocidad con respecto del tiempo, pero recordando que esta variación es solamente en la dirección. Entonces, al hacer este cálculo de la variación de la dirección, porque el módulo va a ser el mismo, si yo pusiera acá el módulo me daría 0, pero no es así. Acá estoy hablando de un cociente de una magnitud vectorial con una magnitud escalar. Y en el caso particular del movimiento circular uniforme, en la que el módulo de la velocidad no cambia, yo estaría hablando de la variación en la dirección. Entonces, mediante cálculos matemáticos puedo llegar a una, por semejanza de triángulos, que es lo que está representado en la imagen, puedo llegar a una fórmula que dice que la aceleración centrípeta, o llamada aceleración radial o aceleración normal, es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y su dirección, la dirección de la aceleración, va a ser radial, con sentido hacia el centro de rotación. Si recordamos que la velocidad tangencial también la podemos representar como 2pi por radio sobre t, obtengo una fórmula de la aceleración radial elevando al cuadrado este valor de la velocidad, obtengo esta expresión. Y de esa forma y con otros reemplazos puedo obtener una cantidad de fórmulas que me sirven para calcular la aceleración centrípeta normal dependiendo de los datos que yo tenga. Esta fórmula yo les recomendaba que las tuvieran a mano para la resolución de los problemas. En la imagen lo que se muestra es lo mismo que veníamos diciendo, que es el caso de un movimiento que es circular uniforme y que, aunque sea circular uniforme, para que no se confunda con el movimiento lineal, con el caso lineal, sí existe aceleración, pero la aceleración que existe es una aceleración radial que es solo encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad. Bien, en esta filmina lo que tenemos son fórmulas que usaremos para el movimiento circular uniforme, es específico para el movimiento circular uniforme, en la que se relacionan, o fórmulas en las que tenemos las expresiones angulares, las expresiones tangenciales, acá con la salvedad que L es la longitud del arco que nosotros usábamos como S, bueno, en esta fórmula, porque la extraje de una página de internet, utilice L. Y lo que dice fórmulas adicionales en realidad son fórmulas que me permiten convertir entre magnitudes lineales y magnitudes angulares, como por ejemplo la primera, que teniendo la velocidad angular yo puedo obtener la velocidad tangencial,
la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial o la de la velocidad angular. Entonces, dependiendo del valor que tenga, voy a elegir una u otra. Esta que se obtiene de la expresión de radian o de la definición de radianes, en donde yo puedo calcular la longitud del arco teniendo el ángulo en radianes y multiplicándola por el radio. Ahora, acordémonos que tiene que estar en radianes. Bueno, acá tenemos una serie de ejercicios que hemos resuelto en clase. Y acá una serie de preguntas un poco teóricas como para repasar lo que vimos. Dice, ¿la velocidad angular cambia en el movimiento circular uniforme? No, se mantiene constante. Omega es constante en el movimiento circular uniforme. También lo es el módulo de la velocidad tangencial, que es la segunda pregunta. Dice, ¿la velocidad tangencial cambia en el movimiento circular uniforme? Entonces vamos a decir que en módulo no cambia, siempre tiene el mismo módulo, pero sí cambia en dirección, porque es un vector y el cuerpo se está moviendo en una trayectoria circular. Dice, si conozco el periodo, ¿qué velocidad voy a poder calcular en un movimiento circular uniforme? Bueno, voy a poder calcular la frecuencia y voy a poder calcular también la velocidad angular, porque la fórmula de velocidad angular es 2pi sobre periodo. Dice, contesta el problema de la calecita considerando la velocidad angular. El problema de la calecita preguntaba, ¿quién posee más velocidad? Si por ejemplo, el caballo que está más cerca del eje de rotación o el que está más alejado. Si nosotros consideramos la velocidad angular es la misma para los dos. Lo que sí va a haber diferencia en la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial del que está más en la periferia va a ser mayor al que está más cercano al eje de rotación. Debido a que para obtener ese valor yo multiplico por el radio y yo tengo un radio mayor a medida que... Les voy a explicar ahora el caso del movimiento circular uniformemente variado. En este movimiento el módulo de la velocidad tangencial no se mantiene constante, sino que tiene un cambio en módulo y también en dirección. Existe lo que se llama una aceleración radial que no va a ser constante, como en el caso del movimiento circular uniforme, y también va a existir una aceleración que es tangencial, que es la causante del cambio en el módulo de la velocidad y que va a ser paralela al vector velocidad. Es decir, que el cuerpo que rota va a estar sometido a dos aceleraciones, una aceleración centrípeta que va a ir cambiando y va a ir aumentando a medida que aumente la velocidad, y una aceleración tangencial que va a producir un cambio en el valor del vector velocidad en su módulo y que sumadas vectorialmente me van a dar la aceleración total que tiene el cuerpo. Esa aceleración total en el movimiento circular uniforme era directamente la aceleración radial. Ahora es una aceleración que es que resulta de la composición de dos aceleraciones, una aceleración tangencial y una centrípeta. Esta aceleración tangencial sí va a mantener el valor de su módulo, va a ser constante en el caso del movimiento circular uniforme y va a traer como consecuencia, al aumentar el módulo de la velocidad, que los espacios recorridos con respecto del tiempo no sean uniformes, sino que vayan aumentando o disminuyendo según si esta aceleración tiene el mismo sentido que el vector velocidad o sentido contrario y se trata de un movimiento variado, retardado o desacelerado. Tenemos entonces, o vamos a tener entonces, dos fórmulas de aceleración. Una fórmula que es la de aceleración radial, que es la que vimos y que tenemos varias fórmulas para obtener ese valor, pero que va a depender de una velocidad, del valor de la velocidad instantánea en ese momento, porque ahora la velocidad no va a ser constante, así que voy a tener que ver en qué instante yo calculo esta aceleración radial, que tampoco va a ser constante. Y la fórmula para calcular la aceleración tangencial es igual a la variación de la velocidad con respecto del tiempo, que para el movimiento circular uniformemente variado siempre va a ser constante, es decir, va a tener un valor que es diferente de cero. La aceleración total que está actuando sobre el cuerpo la vamos a calcular, como ya les mencioné, componiendo
ambas aceleraciones, la tangencial y la centrípeta, utilizando la fórmula de Pitágoras, que esta es la representación gráfica de la composición. Cuando nosotros analizamos las magnitudes, pero ahora de manera angular, o qué magnitudes son las que me describen el movimiento con respecto o hablando de magnitudes angulares, vamos a tener la presencia de una aceleración angular, que va a ser la causante de que la velocidad angular cambie. Esa aceleración angular va a ser igual a la variación de la velocidad angular con respecto del tiempo. Y que si se trata del movimiento circular uniformemente variado, va a ser también esa variación con respecto del tiempo, de la velocidad, una constante, como lo era en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la vamos a llamar alfa, esa aceleración angular. Si nosotros integramos esta ecuación y para el caso particular de movimiento circular uniformemente variado, obtenemos una fórmula de la velocidad angular en función del tiempo que corresponde a una función lineal, es decir, la velocidad angular va a cambiar proporcionalmente con el tiempo o linealmente con el tiempo. Y si queremos obtener cómo cambia la posición angular con respecto del tiempo, vamos a obtener una función cuadrática similar a la del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y también vamos a obtener o podemos obtener una función de la velocidad que vamos a llamar función atemporal, una ecuación atemporal, ya que no va a estar incluido el tiempo en esta ecuación y me va a permitir hacer cálculos de las distintas magnitudes que en ella están según los datos que yo tenga en el problema. Entonces, en síntesis, las ecuaciones son análogas a la del movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que son magnitudes angulares y se trata de un movimiento circular uniformemente variado. En este gráfico se representa el cuerpo rotando y lo que se observa o se representa una velocidad angular inicial y una velocidad angular final, que vectorialmente en realidad se representan como vectores perpendiculares al plano en donde está rotando el cuerpo. ¿Qué relación hay entre las magnitudes angulares y lineales, igual que como hicimos con el movimiento circular uniforme? Bueno, sabiendo la relación que obtengo de la definición de radian, en la que el arco de una circunferencia es igual al radio por el ángulo en radianes, y reemplazando en las distintas ecuaciones, voy a obtener, esta fórmula ya la tenía, que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r. Recuerden que ahora la velocidad lineal o tangencial no va a ser constante, va a depender en qué tiempo yo la esté midiendo. Y con respecto a la aceleración tangencial, la voy a obtener como la multiplicación del radio por la aceleración angular. Y la aceleración radial como la obtenía antes, a partir de datos lineales o a partir de datos angulares. Lo que sí tengo que recordar es que la aceleración total del cuerpo va a ser la composición o va a resultar de la composición de ambas aceleraciones. En este gráfico, bueno, se representa o está representada la aceleración tangencial, la aceleración radial, la aceleración total, la velocidad tangencial, que es paralela a la aceleración tangencial, y las fórmulas mediante las cuales yo puedo obtener, por ejemplo, la aceleración tangencial, la velocidad lineal en función de la velocidad lineal en función de la velocidad angular, por ejemplo. Bien, y en esta filmina un poco resumiendo algunas cuestiones que con respecto a la aceleración tangencial, ya se los mencioné, que es un vector que es tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos, paralelo a la velocidad, y que va a tener el mismo sentido o sentido opuesto según el movimiento sea acelerado o retardado. La aceleración del movimiento determina la rapidez con la cual varía la velocidad del móvil, es decir, determina cuán rápido cambia el módulo y la dirección del vector de velocidad. Acá también está representada la aceleración tangencial, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, el radio y las relaciones que existen de dirección entre los vectores de aceleración y velocidad y cómo se obtiene la aceleración total.
En esta filmina hay ecuaciones que son para el movimiento circular uniforme con magnitudes lineales y con magnitudes angulares. También estamos viendo en el gráfico el arco de circunferencia, una velocidad tangencial inicial, una velocidad tangencial final, la presencia de una aceleración tangencial que va a hacer que el módulo de la velocidad cambie. Y las fórmulas son análogas, las de la función de las magnitudes angulares son análogas a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y las ecuaciones lineales también lo son, pero en vez de, bueno, recordemos que ahora el espacio recorrido o el desplazamiento es la longitud del arco. En este ejemplo dice que el disco de una película de DVD se está deteniendo. Que se esté deteniendo quiere decir que hay un cambio en la velocidad y que la aceleración va a ser negativa. La velocidad angular del disco a t igual a 0 es de 27,5 radianes por cada segundo y su aceleración angular constante, es decir, es un movimiento circular uniformemente variado, es de menos 10 radianes por cada segundo al cuadrado. Una línea PQ de la superficie del disco en el instante inicial coincide con el eje X. Y las preguntas son, ¿qué velocidad angular tiene el disco cuando el tiempo es igual a 0,3 segundos? ¿Y qué ángulo forma la línea PQ con el eje X en ese instante? Entonces, lo que yo les comentaba en clase, que lo primero que tendríamos que estar viendo es el tipo de movimiento del que se trata. Si bien acá ya está resuelto el problema, voy a hacer estas indicaciones. Se trata de un movimiento circular uniformemente variado, retardado, porque dice que frena. Y lo que podemos hacer es sacar los datos. Tenemos el dato de una velocidad inicial de 27,5 radianes por cada segundo, una aceleración angular de menos 10 radianes por cada segundo al cuadrado. Acuérdense que los radianes no se escriben como unidad. Y me dice que el tiempo final o el instante final es de 0,3 segundos. En que yo tengo que calcular cuánto vale la velocidad final en ese instante de tiempo. Entonces tendría que estar usando la fórmula de velocidad angular que dice velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración angular por delta t. ¿Qué es lo que está escrito acá? Tengo la velocidad final igual a la velocidad inicial, que eran 27,5, más pone, porque encierra entre paréntesis el menos de la aceleración, por 0,3, que es el delta de t, porque el t inicial es 0. Acuérdense que delta t es t final menos t inicial, así que me da 0,3. Resuelvo matemáticamente y obtengo cuánto es la velocidad para ese instante de 0,3. Y después la segunda pregunta dice qué ángulo forma la línea PQ con el eje X en ese instante. Nos tenemos que imaginar que esta línea PQ está girando, viene con una velocidad inicial y va a ir cada vez más lento, a lo mejor hasta detenerse. Todavía acá, por el valor de la velocidad en el instante 0,3 no se detuvo. Fíjense que venía con 27 y bajó a 24,5 radianes. Y quiere saber el problema cuál es el ángulo que recorrió o qué ángulo forma con el eje X esta barra que se está moviendo o esta línea PQ que se está moviendo. Entonces lo que tengo que averiguar o utilizar para ello es la fórmula de posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por t o por delta t menos, en este caso, un medio de aceleración angular por delta t al cuadrado. ¿Qué es lo que está resuelto acá? Si separamos en términos, posición inicial la considera 0, velocidad inicial por el instante de tiempo y después el tercer término, que es el término cuadrático. Y así obtiene, resolviendo estos tres términos, que el ángulo barrido es de 7,8 radianes. Pero también me lo da expresado en grados y me lo da expresado en revoluciones.
Entonces, para pasar de radianes a grado, lo que tengo que recordar es la relación 360 grados equivale a 2pi. Así que tengo 2,8 radianes. Y si uso factor 1 para convertir, escribiría que 360 grados corresponden a 2 por pi radianes. Y haciendo una multiplicación tendría que estar obteniendo 447 grados. Y si quiero saber las revoluciones, 7,8 radianes por factor 1, sé que una vuelta son 2 pi radianes. Estos son radianes, estos también. Entonces, multiplicando 7,8 por 1 dividido 2pi, me va a dar 1,24 revoluciones, que sería el número de vueltas. Y si multiplico 7,8 por 360 dividido 2pi, voy a obtener así el valor del ángulo barrido, pero en grados, que son los resultados que estoy teniendo acá. Tenemos otro problemita que lo habíamos visto en clase, que dice que un lanzador de disco gira el disco en un círculo de radio de 80 centímetros. Entonces, el dato que me está dando uno de los datos es el radio. Lo voy a ir sacando y lo voy a convertir a metros, 0,8 metros. En cierto instante, dice, el lanzador gira con una rapidez angular de 10 radianes por cada segundo. 10 radianes por cada segundo. Y la rapidez angular está aumentando. Bueno, hasta ahí yo no sabía si era acelerado o retardado, pero después con este dato que me dice que la rapidez angular está aumentando, quiere decir que está acelerado este movimiento. Y me dice que está aumentando a razón de 50 radianes por cada segundo al cuadrado. Es decir, que este dato sería la aceleración angular. 50 radianes por cada segundo al cuadrado. Entonces esta sería la velocidad inicial y esta la aceleración, que es positiva porque está aumentando. Dice, calcule las componentes de la aceleración tangencial y centrípeta del disco y la magnitud de la aceleración sería total. Entonces, decíamos que se trata de un movimiento circular uniformemente variado. Porque me dice que es acelerado y que esta rapidez está cambiando, que la velocidad angular está cambiando 50 radianes por cada segundo, aparentemente es constante esta aceleración. Entonces, con este movimiento circular uniformemente variado, nosotros decíamos que teníamos dos aceleraciones. La aceleración centrípeta, que era igual a la velocidad angular al cuadrado por R, y la aceleración tangencial, que es igual a alfa por t. Y decíamos que este era constante porque la aceleración angular es constante, el movimiento circular uniformemente variado, pero si no fuera uniformemente variado, yo sabiendo cuánto vale la aceleración angular, voy a poder calcular la aceleración tangencial. Entonces, con estas dos fórmulas ya voy a estar obteniendo estos componentes que me pide. Entonces, la aceleración centrípeta, que no es constante y que va a depender de cuánto vale la velocidad angular, por lo que me dice acá que es de 10 radianes por cada segundo, voy a poner entonces 10 radianes por cada segundo al cuadrado por R, que es 0,8. Y la aceleración angular va a ser de 50 radianes a la menos 2 por segundo a la menos 2, perdón, por t que, por r, que es 0,8 metros. Bueno, calculando estos valores, voy a estar obteniendo, bueno, R por alfa, que acá me había equivocado en la fórmula, 40 metros por cada segundo al cuadrado, y esta formulita que yo les decía que no estaba bien, porque la que es elevada al cuadrado es omega,
me da 80. Entonces una vez que tengo las dos componentes, las elevo al cuadrado, las sumo, le saco la raíz cuadrada y voy a estar obteniendo el valor de la aceleración total.